Pasa a vosotros, hermanos, qué gusto saludarles. Hoy vamos a empezar un nuevo libro, el libro de Nehemías. Y vámonos a la palabra viva, a Nehemías capítulo 1. Es muy interesante, hermanos, cómo hay una continuidad en la vida de los repatriados. Los repatriados ya han vivido varias experiencias. Y Nehemías, hermanos, es el que ahora toma la estafeta. Ya lo vimos, el primer grupo con Zorobabel. Zorobabel es un hombre muy valioso. De Zorobabel se habla muy poco, pero considero que es muy valiente hacer lo que él hizo. Y él es quien es el líder. Y es el que acompaña al pueblo en la construcción del segundo templo. De ahí surge Esdras. Esdras, ya lo hemos visto, es un reformador de la fe. Es un maestro, es un sacerdote. Y él viene a revitalizar la fe de un pueblo que se estaba extraviando. Pero pues Esdras cumple un propósito, pero necesita alguien que venga a reforzar ese trabajo. Y surge la figura de Nehemías. Nehemías es vital en la historia de los repatriados, hermanos, porque Nehemías viene a consolidar algo que se estaba haciendo, pero también Nehemías viene a infundir orden, organización en una sociedad que aún no encontraba, Carlita, una estabilidad ni espiritual, ni social, ni política, y que poco a poco las cosas van tomando forma. Así es, en este capítulo 1 vemos ya la acción de Nehemías, y es bastante interesante, hermanos, porque nos está hablando de un hombre que, a pesar de que está en otro país sirviendo, tiene una función también importante en lo que él desarrolla. Vemos a un hombre que ama a una tierra, ama a un pueblo, pero sobre todo tiene un amor muy grande a Dios. Siempre a Nehemías se le involucra con los muros, y sí, realmente es una de las cosas que este libro de Nehemías resalta. Pero en este capítulo 1, hermanos, hay algo bastante interesante que al menos a mí me llamó mucho la atención. El amor que le tiene a Dios este hombre. Así es, hermanos, y nos damos cuenta de algo que me parece muy interesante en el caso de Nehemías. Él lleva al tercer grupo de repatriados, él los acompaña. No se menciona finalmente, como en el caso de Esdras, quiénes eran, pero es un grupo numeroso. Y Nehemías recibe noticias sobre la situación de Jerusalén a través de Hananí, un judío repatriado que aprovecha su viaje a la corte para solicitar ayuda de los compatriotas, para pedir ayuda al rey. Y ahí se topa con Nehemías. Nehemías, hermanos, es quien toma la iniciativa, es quien pregunta: ¿cómo están ahí los paisanos? Cuéntame. Hermanos, Nehemías nunca había visto Jerusalén. Nehemías toda su vida la pasó en Babilonia, toda su vida la había pasado trabajando para el rey. Y aquí surge algo que me llama mucho la atención, porque no obstante que él pues no está allá, está preocupado por los que están allá. No obstante, hermanos, que él tiene todo ahí en Babilonia. Él le pregunta a Hananí: oye, platícame, ¿cómo están nuestros hermanos ahí en Jerusalén? Esta pregunta de Nehemías me hace pensar mucho en un hombre, hermanos, amoroso, un hombre temeroso de Dios, un hombre que sabe que ahí en Jerusalén se está cumpliendo una promesa hermosísima de Dios. Él conoce seguramente, como en el caso de Esdras y Zorobabel, la escritura, y él pregunta: ¿cómo están allá? No obstante, las noticias sobre Jerusalén y los judíos repatriados no son alentadoras. La condición de vida de los judíos, hermanos, no son las óptimas. La ciudad está desolada e insegura, los muros destruidos y las puertas quemadas. Este elemento me hizo pensar algo. Pongámonos en contexto. Cuando Nehemías llega, ya son más o menos 100 años del primer grupo de repatriados que llega a Jerusalén. Ya ha pasado algo de tiempo. Y cuando veo el texto que dice que han sido quemadas las puertas y los muros derribados, me pongo a pensar que va en dos sentidos. La primera, por supuesto, que cuando se destruye por los babilonios, lo recordamos con Nabucodonosor, pero nos hace pensar también de una reciente intervención enemiga. Nos hace pensar también de que no tiene mucho que alguien ha llegado y los ha azotado, los ha desolado, ha quemado sus puertas. Nos hace pensar que estaban siendo blanco de los enemigos, que este pueblo estaba miedoso, temeroso, porque había empezado a experimentar lo que vivieron en el tiempo de los jueces. ¿Se acuerdan, hermanos? Cuando venían madianitas y los saqueaban, les robaban sus cosechas, les hacían destrozos.
ellos estaban pasando algo similar, el no tener muros. Habla de una vulnerabilidad que tenían. Y habla también que de manera continua venían a saquearles, venían a hacerles daño a otros pueblos. Esto a Nehemías, hermanos, no lo mantiene indiferente, porque cualquiera habrá dicho, ok, bueno, voy a orar. Solo preguntaba, no sé, digo, ahí me lo saludas, por favor. A veces sí lo hacemos, ¿no? Ahí nos lo saludas, ¿verdad? Pero, hermanos, nos damos cuenta aquí que lo que Nehemías siente es un dolor profundo por ese pueblo, insisto en esa parte, un pueblo que él no conoce, una ciudad que él no ha visto, una ciudad donde él no ha crecido, no ha nacido, pero que él sabe que en esa ciudad Dios está cumpliendo sus promesas, sus propósitos, y en el verso 4 dice, al escuchar esto, me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Fíjense, hermanos, qué interesante está esto, porque Nehemías siente como si él estuviera viviendo todo lo que están viviendo sus paisanos. Fíjense qué situación cuando le dice Hananí, fíjate que los que llegaron no la están pasando bien, enfrentan calamidad, humillación, la muralla sigue derribada, las puertas consumidas, no se ha podido levantar esta ciudad. Y acuérdate, Carlita, que en Esdras vimos que les clausuraron la obra. Ellos querían trabajar y a lo mejor terminaron el templo, pero les quedaron muchos pendientes, que no había alguien que los guíe, no había alguien que los liderara, no había alguien que les ayudara a poder hacer ese trabajo. Y que Nehemías está orando, pero Carlita, antes de entrar a esa parte de la oración, algo que me gusta mucho, es que Nehemías hasta este momento no sabe que él será su propia oración contestada. Así es, hermanos, muchos años habían pasado de esto que ya Nehemías sabe, y es que el diálogo con el que inicia este capítulo 1, pues es como cuando uno pregunta cómo ha estado. Él, como bien Josué comenta, era un hombre que creció en otro lugar y nació en otro lugar, pero él se sentía parte del pueblo de Dios, se sentía parte de esa tierra, aunque nunca había estado ahí y no la conocía. Pero él tiene el temor a Dios, el amor a Dios, y él pregunta y se preocupa por la situación de este pueblo, que era él parte de ese pueblo aunque no estaba ahí. Y vemos una acción bastante interesante, porque él dice este texto dice que él llora, hace oración y ayuno a Dios. Y es bastante interesante, por eso lo comentaba al inicio, la acción que él toma, la actitud que él toma, porque él donde estaba estaba bien, o sea, no tenía ningún problema donde él estaba, pero él toma esta actitud, hermanos, de preocupación, de que él se siente parte y le pide a Dios, y más adelante vamos a ver la oración de él, y esta es la acción de amor a ese pueblo que él tiene, de sus hermanos que están ahí, que están padeciendo, que están sufriendo, y le dicen, no la están pasando muy bien, hay muchas situaciones que a lo mejor tú ni sabes, Nehemías, pero la han pasado muy mal todos tus paisanos, todos tus compatriotas que están allá, ¿no? Y uno puede decir, Nehemías tenía, pues para mí, hermanos, al leer este capítulo 1, pues uno puede decir que, pues voy a orar por ellos y le pediré a Dios que los ayude, ¿no? Pero realmente él toma una acción, hermanos, de orar, ayunar e interceder por este pueblo delante de Dios. Y esto nos trae, hermanos, a una acción nuestra también. A una acción porque él se preocupa. Y la pregunta es, ¿cuántas veces usted se ha preocupado por su hermano? Porque él estaba interesado y preocupado cuando él se entera de todo esto. Y en nuestros oídos muchas veces llegan todas estas cosas, de alguna necesidad de nuestros hermanos, de alguna necesidad de alguna persona que no la está pasando bien. Y aquí Dios nos habla acerca de esto, la actitud que nosotros debemos de tomar. Nehemías, como vuelvo a repetir, él estaba en otro país, en otra función, y él estaba bien, pero él toma esta acción. Y aquí está el ejemplo y el mensaje, al menos yo así lo veo, de Dios para mí. ¿Cómo es la actitud que tú tienes cuando sabes que hay alguien que tiene una necesidad? Solo dices, bueno, oraré por ti, que Dios te ayude, y yo, pues, Nehemías no solamente toma esta actitud, sino más adelante vamos a ver que tiene que accionar por amor a Dios, pero también por amor a su pueblo. Así es, hermanos, si nos damos cuenta de algo, antes de entrar a la oración de Nehemías,
Antes del cautiverio, hermanos, recordemos algo. Esta nación Israel tenía su propio idioma, su propio rey, su ejército, su identidad, pero ya no tiene eso. Hay una mezcla. A los que nacen en Babilonia llegan, empiezan a, entiendo, hermanos, adaptarse a la costumbre, a la cultura que sus antepasados tenían, empiezan a crecer en esa identidad. Pero lo que más faltaba, hermanos, era un líder. No había quien les enseñara por dónde comenzar ni qué dirección tomar cuando intentaron reconstruir la ciudad. No tenían en ese sentido a alguien que les ayude a tener esa dirección, ese liderazgo. Había un liderazgo, sí, espiritual, lo vimos con Zorobabel, con Esdras, pero también aquí requería un liderazgo además de espiritual. Un líder que les ayude a construir, a levantar no solo muros, sino también, hermanos, su convicción, su fe. Nehemías ayudó a establecer este orden que requería este pueblo, hermanos. También se preocupó por las necesidades espirituales, por supuesto, lo vamos a ver más adelante. Pero Nehemías, hermanos, ama a su tierra, ama a su gente, ama a Dios y por supuesto que no podía quedarse de brazos cruzados. Hermanos, trabajaba para el gobierno, o sea, económicamente no tenía problema Nehemías. Tenía su vida resuelta, vivía bien, tenía su casa en Babilonia. En la capital vivía, hermanos. Imagínense, ¿qué digo? Me pongo a pensar en todo esto y digo, bueno, Nehemías no tenía ninguna necesidad, ningún problema, ni económico, ni un problema moral. Estaba tranquilo, estaba bien. Pero su corazón se inquieta cuando sabe que en sus hermanos, que en la tierra que Dios ha prometido y que ha cumplido al regresarlos, no están bien. Y él quiere regresar a Jerusalén para unir a los judíos, hermanos, y fortalecer ese ánimo. Y que ya no haya vergüenza. Yo creo que lo que más le duele a Nehemías es saber que ese pueblo grande que Dios ha llamado vive en vergüenza, vive en oprobio, vive en inseguridad, vive en miedo, vive en temor y pensando cómo es posible que el pueblo de Dios tenga esas condiciones de vida. No sé ustedes, hermanos, pero yo no puedo estar intranquilo, no me hace bien. Yo siempre quiero estar tranquilo, quiero estar en paz. Y este pueblo no tenía esa tranquilidad. Así que, hermanos, nos damos cuenta que la reacción de Nehemías pone de manifiesto su solidaridad con los hermanos y compatriotas. Nehemías es empático, lo cual lleva, hermanos, a orar, a ayunar. Y Nehemías se rompe en lloro, en llanto, hermanos, cuando escucha la situación. Y por supuesto que su oración no es una oración plana, es una oración llena de sentimientos, es una oración que lo conmueve por la situación que viven ahí en Jerusalén. Quiero leer la oración, esta oración, hermanos, para mí es una oración extraordinaria, porque es una oración de confesión de pecados, aunque Nehemías no ha sido responsable de todo lo que el pueblo ha vivido. Se une como lo hizo Esdras en su momento. Hemos pecado. Él se asume también como parte del pueblo. Recordemos cuando Esdras ora y Señor, hemos pecado. Esdras no había hecho nada malo, pero se asume como parte de un pueblo. Lo mismo hace Nehemías. Y esta oración, hermanos, sí me encanta, quiero leerla. Está en el verso número 5. Dice: le dije, Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos, mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos, decretos que tú mismo dices a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico lo que dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si se devuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Ellos son tus siervos y tu pueblo, al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuches esta oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. Y dice: en aquel tiempo
yo era copero del rey. Fíjense, hermanos, esta oración, Carla, yo la estoy leyendo y no sé qué te hace ver esta oración de Nehemías. Hermanos, vemos en esta oración un hombre que está triste, pero también preocupado por la situación de este pueblo, pero vemos aquí una parte bastante interesante, hermanos. Él nunca había estado allá, pero él dice, hemos pecado, mi familia y yo estamos involucrados en esto. Aunque él era un hombre que nunca había estado ahí, él creció y nació en Babilonia, pero me llama la atención que aún estando en ese país, hermanos, él mantiene una convicción y una fidelidad a Dios. Y eso lo lleva a esta oración, donde no solamente le pide a Dios, ten misericordia de nosotros, de tu pueblo, no nos disperses nuevamente entre las naciones. Y Nehemías sabe que esto, que ellos regresan de este exilio, es un pacto que Dios está cumpliendo. Por eso él menciona que si somos fieles, tú nos vas a volver a reunir, pidiéndole a Dios que no los disperse nuevamente, hermanos, por el pecado que estaban cometiendo. Entonces aquí nos damos cuenta, hermanos, cómo un hombre decide no solamente orar, ayunar e interceder y orar a Dios, sino que también le pide a Dios, recordándole a Dios, no es que a Dios se le haya olvidado, pero diciéndole, Señor, tú nos prometiste que no nos ibas a volver a dispersar si nosotros nos volvemos a ti. Y esto, hermanos, habla mucho del amor de Nehemías hacia el pueblo, que aunque él nunca ha estado ahí ni forma parte, porque él puede decir, pues a lo mejor ya están haciendo algo ellos mal y por eso les está yendo como está. Pero él dice, mi familia y yo somos también responsables de la situación que está pasando tu pueblo. Y por eso le pide a Dios que tenga misericordia, que no los disperse, pero sobre todo le pide que haya gracia delante del rey, que ya sabemos la función que él tenía. Y esto, hermanos, habla mucho, no solamente de un hombre que ama a Dios, sino que también ama a un pueblo, ama a sus hermanos, le siente la tristeza, pero también quiere hacer una acción, que eso lo vamos a ver más adelante. Y esto es bastante importante, hermanos, porque, como vuelvo a comentar, podemos escuchar, ¿verdad?, a las necesidades y solamente lo tienes como un conocimiento. Ah, sí, dijeron que esto. Él pudo hacer fácil y quitarse esto que él hizo, hermanos. Él preguntó, ¿cómo están? Así recuerden cómo empieza este capítulo 1. Y él pudo haber dicho, pues que Dios los ayude, ¿verdad? Y que, pues a lo mejor y les puedo mandar una ayuda para que ellos estén bien. Él lo tenía todo, él estaba tranquilo ahí, hermanos. Pero realmente él va más allá, y esto habla de un hombre, como vuelvo a repetir, el amor a Dios. El amor a Dios te mueve a hacer una acción. El amor a Dios te mueve a tener una acción de amar a nuestro prójimo, que es algo que nosotros sabemos que también nuestro Dios nos los pide y está en la Biblia. Y él toma una acción. Y yo creo que hoy Dios nos está hablando en lo personal, cuando leí este capítulo 1, y ves todo el contexto de este pueblo y el contexto de Nehemías, dónde está, y el pueblo, y los años que han pasado, y cuántas veces tenemos que saber, digo saber porque nos llegan, oye, tal persona está pasando esta necesidad, tal persona no la está pasando bien, está enfermo o tiene una situación espiritual o hay un problema, y cuántas veces tú has pedido a Dios por esa o por esa persona. Pero no solamente orar y decirle, ay, pues que Dios te ayude, voy a orar por ti. No, hermanos, es más allá. Si nos damos cuenta del mensaje que Dios nos está dando en esta mañana, no solamente a través de Nehemías en su acción, sino que él, lo vamos a ver, sale de ahí. Y es la acción del amor que nosotros le decimos tener a Dios, pero también Dios nos dice, también tienes que amar a tu prójimo. Y por eso la Biblia en otros libros dicen, oren los unos por los otros, lleven las cargas de los unos por los otros. Y él hace esto, porque él no era parte de eso, él no tenía nada que ver, pero esto lo lleva a él a formar y a ser parte de la reconstrucción que vamos a ver más adelante que él hace. Y vemos como Dios sí realmente oye la oración de Nehemías y le contesta.
Pero no hay duda, hermanos, que cuando nosotros tomamos una acción como la de Nehemías y ayudamos a una persona, porque uno puede decir, pues le fue mal, le está yendo mal porque algo debe de estar haciendo incorrecto, ¿no? Y yo qué tengo que ver, y yo por qué tengo que involucrarme, y yo por qué tengo que hacer y quitarme algo que es mío para dárselo a otra persona. Es que recordemos, hermanos, que todo lo que tenemos y todo lo que hemos logrado es porque Dios nos los ha dado. Y así como también te lo da para que suplas tus necesidades humanas, comparte con el que está en alguna necesidad, el que está pasando por algo difícil en su vida y que está esperando la ayuda de Dios a través de ustedes y de mí. Es muy importante, no solamente lo dije al inicio, a Nehemías siempre se le pone con los muros, pero este hombre hace cosas más que los muros. Para empezar, antes de hacer los muros, intercede por un pueblo, pidiéndole a Dios misericordia, le recuerda a Dios, y digo, no es que se le haya olvidado a Dios, diciéndole, no nos disperses, queremos ser parte nuevamente de estar en esa tierra. Hermanos, yo creo que este capítulo 1 de Nehemías nos habla a nosotros en cuestión de la acción. Usted sabe quiénes pasan por una necesidad fuerte. No sé quiénes han tomado esta actitud de Nehemías, llorar, ayunar, orar y accionar. Entonces, hermanos, yo creo que el mensaje de nuestro Dios es bastante claro y nos ayuda a nuestro crecimiento, porque si digo que amo a Dios, ese mismo amor me capacita para poder amar a mi prójimo y ayudarlo en la situación en la que se encuentra. Así es, hermanos, vemos en esta oración de Nehemías una confesión de pecados, de súplica, de perdón. Si nos damos cuenta, es muy parecida a la de Esdras. Esdras también hace la misma reverencia de decirle, Señor, hemos pecado, nos hemos alejado. Esto que estamos viviendo es parte de nuestras propias acciones. Y me gusta mucho tanto Esdras como Nehemías, porque ambos no están, hermanos, en Jerusalén, pero cuando llegan y ven la situación del pueblo, se asumen como parte de un pueblo. No dicen estos pecadores, dicen hemos pecado, nos sentimos parte de este mismo pueblo, nos duele lo que está pasando en este pueblo, pero tenemos que hacer algo. Esta oración, hermanos, me gusta mucho porque enfatiza la fidelidad de Dios a su alianza. Nehemías, hermanos, por supuesto que es un hombre que conoce toda la escritura hasta ese tiempo escrita, revelada. Y él hace referencia a las promesas de Dios y dice, Señor, tú prometiste que si nos volvemos a ti, de donde estemos, tú nos vas a volver a unir. Tú prometiste. Y Nehemías, hermanos, enfatiza en esta oración como un paralelo, ¿no? Es como un comparativo, la infidelidad de un pueblo y la fidelidad de Dios. Nos damos cuenta, hermanos, de este contraste. Mientras Nehemías habla que es un pueblo infiel, el que no ha hecho lo que Dios ha pedido, Dios se mantiene fiel a su alianza. Y parte de esa respuesta ha sido que lo regresa luego de 70 años en Babilonia. Pero también lo que hace Nehemías, solicita a Dios, hermanos, que intervenga. Expresa a Dios la convicción de que hay un arrepentimiento y que en ese arrepentimiento Dios puede manifestarse para traer un renuevo al pueblo. Hermanos, esta oración para mí es una oración muy importante, porque es una oración empática, es una oración en favor del pueblo, pero es una oración también reconociendo quién es Dios. Nehemías conoce muy bien a Dios. Él sabe que todo lo que ha prometido lo ha cumplido. Nehemías sabe bien que Dios, hermanos, ha sido fiel a su pacto. Pero aquí, antes de hay mucho que hablar, pero aquí solo quiero centrarme, hermanos, en el capítulo 1, hablando que Nehemías tenía mejor posición que nadie para hablarle al rey, porque al final dice, ahora Dios, te pido que por favor halle gracia delante del rey. Yo ahí en ese punto, hermanos, me detuve, porque es la última parte de la oración, cuando dice, yo te pido que a este tu siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. Nehemías sabe que está en una posición muy importante. Nehemías sabe que es muy influyente, hermanos. Porque déjame les platico algo. A veces pensamos que el copero solo es el que tomaba la bebida del rey antes que el rey la tome, para que no lo vayan a envenenar, le vayan a hacer algo, que probara su comida. Pero el copero era más que eso. El copero era, por así decirlo, hermanos,
consejero del rey, alguien cercano a la corte. El copero era una especie como de primer ministro, en unos países se utiliza este término. El copero, hermanos, era alguien que influía en el gobierno del rey, era alguien importante. Así que Nehemías dice, esta posición que tengo es muy valiosa para lo que requieren mis hermanos en Jerusalén. Y su oración dice, Señor, que yo tenga éxito en mi trabajo. Es decir, que mi trabajo siga siendo de bendición para que el rey haya gracia yo delante del rey. En ese momento no sabemos, ni creo que Nehemías sabía lo que iba a pasar. Pero sí sabe algo, que la posición desde donde estoy, tengo que aprovecharla. No para beneficiarme a mí, o para beneficiar a unos cuantos, para ayudar a un pueblo, para bendecir a un pueblo. Y esto, hermanos, me gusta mucho. Porque hoy en día la gente es egoísta, ¿no? Cuando llega al poder, que dice, ¿a quién ayudo? Bueno, primero a mí y luego a mis amigos, ¿no? No, él dice, yo no sé quiénes son, no los conozco, pero yo quiero que haya gracia delante del rey, gracia delante de él, porque la autoridad que tengo es muy útil para lo que Dios pueda hacer. Y Nehemías, hermanos, sabe perfectamente que él está, por así decirlo, en el lugar idóneo para poder hacer algo en favor del pueblo. Así que, hermanos, nos damos cuenta que era de mucha confianza de rey este varón Nehemías. Era su copero, era alguien muy cercano. Nehemías se preocupó, oró, preparó, mientras buscaba la oportunidad adecuada para hablarle al rey acerca del pueblo de Dios. Porque yo sé que Nehemías no solo quería decirle, oye, rey, es un donativo, ¿no? Un donativo para Jerusalén, porque están... No, Nehemías no iba por un cheque. Iba por algo más. Nehemías, hermanos, estaba pensando cómo hacerle para reconstruir. Nehemías bien pudo haber hecho lo que muchos haríamos, pues un donativo para los hermanos, ¿no? Ya con eso, para que se ayuden. No, él quería ir más allá. Él también quería pisar esa tierra. Él también quería ensuciarse las manos. Él también quería sudar ahí levantando muros. Él se sentía, hermanos, parte y le dolía, pero no solamente le dolía. Él quería poner la acción, como ha dicho Carlita. No importa el puesto que tengamos, cada uno de nosotros es capaz de servir y está en un lugar para bendecir a muchos. Así como Nehemías usó su responsabilidad, su cargo, su puesto para interceder por el pueblo, nosotros podemos utilizar el lugar que tenemos para bendecir al pueblo de Dios, hermanos. A lo que se dedique, lo que haga es para bendecir al pueblo de Dios. Y le digo algo. Gracias doy a Dios porque yo sé que ustedes han sido la respuesta de Dios a sus propias oraciones. Y quiero cerrar con esto. Zorobabel, Esdras, Nehemías dejaron su comodidad, dejaron su influencia, dejaron todo para ir a levantar escombros, para levantar la fe de un pueblo. No tenía necesidad. Zorobabel ahí pudo haber hecho una escuela. Esdras también pudo haberse hecho de otra escuela. Nehemías tenía un buen lugar allá con el rey. No tenían necesidad, no tenían por qué. Pero ¿saben qué, hermanos? ¿Saben qué? Esta obra Dios lo va a hacer con nosotros o sin nosotros. Yo prefiero que lo haga con nosotros. No se va a detener. Dios no detiene su trabajo. Si este no quiere, bueno, está bien, elijo a este. Pero no es que Dios diga, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? No tengo trabajadores. No, hermanos, Él mueve corazones y voluntades. Yo sé que Dios lo ha usado a usted para restaurar familias, para restaurar su entorno, para restaurar su iglesia. Yo sé que Dios le ha levantado. Cuando usted dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y Dios le dice, tú vas a ser mi instrumento en esta iglesia, Señor, pero yo no sé hablar, yo no sé hacer esto, no sé el otro, no. Yo solo quiero tus manos. Lo demás yo lo voy a poner en ti. Tú déjate guiar nada más, porque yo quiero hacer una gran obra usándote a ti. Y saben que, amados hermanos, con nada se compara el sabernos ser parte de lo que Dios está haciendo en su reino en estos tiempos. Pues qué gran bendición, hermanos, de este capítulo 1 de Nehemías. Mucho mensaje de nuestro Dios para con cada uno de nosotros. Yo creo que trabajar en la obra de Dios, darle tiempo a esa obra, no solamente
con nuestros hermanos en alguna necesidad. Aquí ellos estaban pasándole muchas necesidades y Nehemías toma esta acción que es admirable, pero que también nosotros podemos hacer lo mismo. Podemos ir y levantar la fe de aquel que está caído en algún momento de su vida. Y este pueblo y cada uno de los que hemos visto, tanto Zorobabel como Esdras, tuvieron una función, y era que el pueblo se mantuviera en este caminar con Dios. No solo la reconstrucción del santuario, que ya vimos el significado, sino que este pueblo volviera a Dios, que su corazón volviera a nuestro Dios. Y yo creo que nuestro Dios nos ha dado dones, nos ha capacitado para eso, para ayudar a aquel que está pasando por un momento de dificultad, sea cual sea, espiritual, material. Y a mí lo que me sorprende, y ahorita que Josué dice esto, Nehemías, tanto Nehemías como Esdras y Zorobabel tenían puestos muy privilegiados, digámoslo así, en Babilonia, donde ellos no tenían necesidad de ir a padecer en un lugar que estaba polvo, pero ellos deciden ir. Y eso también nos habla mucho a nosotros, porque nuestro Dios nos ha bendecido infinitamente, hermanos, nos bendice infinitamente, y muchas veces, ¿verdad?, tenemos lugares que podemos ayudar a las personas. Y esto es bendición de Dios. ¿Por qué? Porque Nehemías fue muy bendecido, igual que Esdras. Y cuando nosotros abrimos nuestras manos para compartir con el que está pasando por alguna necesidad, Dios nos bendice. Porque ahí tú mismo estás no solo diciendo, sino que reconoces y accionas a que todo se lo debes a Dios, que es el que te ha dado todo lo que tienes. Es por eso que tenemos que reflexionar en lo que hoy este capítulo 1 de Nehemías nos toma. Él dice, somos, también yo y mi familia, y yo también quiero ayudarte, y me duele estar, no sé cuántas veces usted ha llorado por alguien. Nehemías pues se puso a llorar y ni siquiera sabía, porque era un hombre que ni siquiera había estado en ese lugar. Pero él ama a este pueblo porque sabe que es parte de esto. Y yo creo, hermanos, que como bien dice Josué, nuestro Dios no se detiene y su obra no se para. Si nosotros nos negamos a hacerlo, Dios va a levantar a otra persona, hombre o mujer, lo levanta, y la obra de Dios se hace, se realiza, porque se realiza con nosotros o sin nosotros. Pero qué mejor que nosotros seamos dóciles, seamos sensibles al llamado de Dios, y que accionemos y digamos, Señor, aquí estoy, ¿en qué quieres que te ayude? Y esto trae mucha bendición para nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos siendo doblemente bendecidos. No solamente decirle a Dios, te amo, te quiero, te adoro. Hay que demostrárselo. ¿Cómo? Nuestro Dios nos usa a nosotros para poder bendecir a las personas. Así que, hermanos, yo creo que este mensaje de esta mañana, en lo personal, a mí me habla y me dice, tienes que hacer más de lo que puedes hacer, porque Dios nos ha capacitado, hermanos. Así que es una gran bendición el poder empezar este libro de Nehemías con un verdadero, reto, digámoslo así, para nosotros los que somos hijos de Dios y apenas nos hemos sentado a la mesa del Rey, donde Él ha cumplido nuevamente su promesa y nos hace parte a usted y a mí de este gran regalo maravilloso que nuestro Dios todos los días nos da, que es la vida, que es la salud, la bendición de la vida eterna, un reino. Pero sobre todo, hermanos, mientras nosotros vivamos, no solamente sirvamos a Dios, sino que también accionemos por amor a Dios y a nuestro prójimo. Así es, hermanos, así que yo les doy una recomendación. Si usted escucha por ahí que tal lugar no tiene pastor, que tal iglesia o en su iglesia no tiene líder de alguna área, usted no diga, ay, pues hay que buscar a uno, no. ¿Sabe qué? Usted es esa persona que hace falta ahí. No se niegue, no se detenga, acepte, ore, por supuesto, ayune. Pero dígale, Señor, aquí están mis manos. Yo quiero ser parte de este reino, yo quiero ser parte de lo que estás haciendo en estos tiempos. Yo quiero ser parte del avivamiento que traes en este tiempo. Y sabe que, hermano, con nada se compara el saber que construimos para un reino que es eterno. Que el Señor nos bendiga y nos permita ser servidores con todo nuestro corazón para la gloria de nuestro Dios.